Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Recuerda la recomendación que siempre te doy. Aquí en Estados Unidos es necesario, es muy importante que estemos asegurados. Nosotros aquí en Factores de Poder utilizamos los servicios de Opportunity Insurance porque nos han ayudado a todos a estar asegurados con una cobertura importante y sin impactar nuestro presupuesto, con unas cuotas muy fáciles de pagar. Comunícate con Opportunity Insurance, ellos te van a ayudar a tener ese seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, también el de tu casa, el del local comercial y el de tu vehículo. Regresamos con Agárrate. Vamos a conversar con una gran amiga de Venezuela. Ha sido una gran amiga del rescate de la democracia en Venezuela. Creo que fue una de las primeras personas que desde su lugar político y de lucha en Colombia reconoció a la oposición en Venezuela como, digamos, como el puntal de lucha para destituir al régimen que impera desde hace 20 años. Se trata de la senadora colombiana María Fernanda Cabal. Buenas noches, María Fernanda, ¿cómo estás? Qué gusto, Patricia, hace tanto tiempo. Demasiado tiempo. Así es. María Fernanda, quería comenzar quizás por lo más difícil de todo esto, ¿no? Tú has sido realmente una amiga de Venezuela, de la Venezuela que queremos. Has sido además como una de las que ha comenzado en Colombia, siempre ha tenido digamos, la primera voz o una de las primeras voces con respecto a la lucha y al dolor y al sufrimiento de los venezolanos. Y en este momento la oposición en Venezuela, que ha sido reconocida como gobierno en Colombia, por ejemplo, es uno de los países que primero lo reconoció, está pasando por momentos realmente complicados. De hecho, ya hay informaciones aquí, Bloomberg lo publica, acerca de que algunos diputados le habrían pedido a Estados Unidos cambiar el liderazgo opositor. ¿Cómo se están viendo las cosas en Colombia, dado que el último escándalo o el escándalo que ha desestabilizado al gobierno interino viene precisamente desde Colombia? Bueno, recibimos con sorpresa el tal presunto golpe. Recuerda, Patricia, que unas semanas atrás había sucedido la incautación de unas armas en Barranquilla, que se dirigían, se supone que hacia la frontera, pero todo muy sospechoso. Y déjame decirte con franqueza, lo más difícil que yo veo en este momento es que en la oposición siempre hay gente que uno no sabe de qué lado está, que terminaron cediendo ante el régimen. Por ejemplo, el tema de Cliver Alcalá, yo no sabía que él vivía hace 2 años en Barranquilla, porque de alguna forma, de haber estado tan conectada con el tema de la lucha, con distintos amigos que viven aquí, algunos en Estados Unidos, otros en Brasil, pues en un momento dado el tema llega hasta un punto que parece que se hubiera estancado. No pasa nada más con Guaidó, no pasa nada más con Maduro. Viene el indictment del Departamento de Justicia, que a mi criterio ese es el camino y la ruta, porque así vamos a poder desenmascarar todos los auxiliadores de esa gran maraña de corrupción y de narcotráfico que hay transnacional. Y yo quiero que también enlacen con quienes en Colombia están metidos en eso,
con Maduro. Recuerda que aquí el sobrino de Iván Márquez, el guerrillero, finalmente cuando cogen a Santrich, que lo cogen negociando coca, Santrich, ellos con todas las prebendas que les dio el acuerdo fraudulento de paz de Juan Manuel Santos, pues este muchacho decide entregarse a la DEA. Y yo me muero de la curiosidad por saber todo lo que ha contado, todo lo que se robaban, cómo corrompían aquí. Ese muchacho es parte de todo ese eslabón, que es lo que alcanzamos a leer con lo que pasa en el Departamento de Justicia. Eso queda allí, después vemos que se mueve el Departamento de Estado, pero veo que no coinciden entre el Departamento de Estado, queriendo hacer una transición, y el de Justicia, que ya pone precio a la cabeza de Maduro. Y después viene el hecho de la incautación de armas, el supuesto golpe, que eso parece como una película de Rambo, pero mal hecha, y el señor Cliver Alcalá, que para mí, Patricia, es un doble agente. Esa tranquilidad con la que hablan hoy los antiguos chavistas, como si no hubieran tenido nada que ver, como Luisa Ortega, pues que ahora se pavonea como la defensora de derechos humanos, todos ellos son responsables de lo que hicieron con su país, responsables de la destrucción de Venezuela. ¿No te ha tocado a ti en Colombia encontrarte con Luisa Ortega? Porque aquí hemos cuestionado muchísimo que del lado de la dirigencia de la oposición, que en esta oportunidad le toca a Guaidó, mañana será a alguien que lo sustituya, pero siempre por detrás están los mismos, pues reciben a Luisa Ortega como que si ella no hubiera roto un plato, María Fernanda, como que si no hubiera violado derechos humanos, y entonces como que si no hubiera más nadie con quien aliarse para salir del régimen. Porque ha habido una actitud facilista dentro de todas estas personas, algunas que tienen el deseo, un deseo cuando uno pierde su país, que es lo que nosotros conocimos hace muchos años con los cubanos en el exilio y ahora con ustedes, esa esperanza que nunca se pierde porque hay fe. Están los que dicen no importa, así como yo te perdono, tú fuiste malo pero te perdono, ¿sí? Es como el cuento del bandido este que tantas veces hablamos, del Pollo Carvajal. Yo creo, a mí se me ocurren tantas cosas, o sea, el Pollo también seguramente es un doble agente, pero ¿por qué decide entregarse? Porque les va mejor yéndose para la justicia americana, les va mejor, de pronto los van a matar, deben saber muchas cosas, pero estos personajes no pueden ser prohombres, eso no es posible. Aquí a Luisa Ortega me la encontré yo en el aeropuerto cuando íbamos para lo del concierto en la frontera, y ella como si nada, porque se vuelven vedettes, y la gente incauta, y el gobierno colombiano también en buena parte incauto, este gobierno, pues les da tratamiento a algunos de ellos como si se merecieran el asilo, ser cobijados por este país. Eso debilita la capacidad de la oposición de poder actuar de forma radical. Patricia, esto no se resuelve con transiciones simbólicas. A mi criterio, esto es una salida armada. Llevo mucho tiempo diciéndolo, lo voy a seguir repitiendo. Que los gringos se van a meter, por lo menos por ahora no, porque detrás usted sabe más que yo que está China, que está Rusia y que está Irán. Por ahora no, pero el nivel de deterioro va a llegar a unos límites insospechados. Eso acerca de cómo está la posición de Colombia, María Fernanda, yo la he estado comentando en los últimos programas, incluso hoy tuve un programa con una radio muy importante en Colombia y lo dije. Es en territorio colombiano donde ocurren cosas que más bien son negativas para una salida y una salida que sea radical en el sentido de que no haya regreso de lo que tenemos, ¿no? Entonces, yo me pregunto y te pregunto a ti, que estás cerca del gobierno, tú eres una líder en Colombia, ¿el gobierno colombiano está al tanto de las cosas que se negocian en territorio colombiano? Por ejemplo, esto de que le hayan dado cobijo a Luisa Ortega, que Estados Unidos, por ejemplo, no le permite entrar a Luisa Ortega aquí por la violación a los derechos humanos, y que ella pueda vivir en libertad y como vive en Colombia, ¿eso afecta o no afecta a una salida del régimen?
yo no creo que el gobierno colombiano hoy tenga la misma información, por ejemplo, que se tenía incluso con el mismo Juan Manuel Santos, que utilizó a Maduro para ser garante, ¿no? Todas estas cosas que pasan hoy en el siglo XXI vergonzosas. Entonces, garante de la paz de Colombia, tan divertido, ¿no? Y el acuerdo firmado en La Habana que me ha hecho sino exportar sangre y revolución durante tantos años. Entonces, hay mucho desconocimiento del gobierno. Los he visto más bien ausentes, como que no han querido involucrarse tampoco. Entonces, prefieren dejarlo por la vía diplomática y ni les quita ni les pone reconocer a Luisa Ortega. Prefieren no entrar en esa confrontación, es lo que yo siento. Ahora, que la salida pueda ser eventualmente diplomática, yo no sé cómo sería, porque ¿qué va a pasar con Tarek El Aissami? ¿Qué va a pasar con Diosdado Cabello? Uno podría que a Maduro le dieron asilo, no sé, en Irán, no creo que se vaya, pero le dieron asilo en Rusia. ¿Pero qué va a pasar con todos estos casillas que son narcotraficantes puros? Entonces, no es tan fácil. Ustedes llegaron a un nivel de barbarie con esa dictadura que es equiparable a cualquier dictadura atroz que nosotros logramos ver, que después terminaron cayéndose afortunadamente. No sé, Patricia, yo creo que hemos llegado a un punto donde parece que el estado de las cosas se hubiera congelado, salvo lo del Departamento de Justicia, que a mí me pareció espléndido, porque esa es información que se puede verificar, información trazable, información producto de una investigación judicial seria. María Fernanda, hay venezolanos en estado vulnerable que precisamente porque no hay un gobierno claro, en el sentido de que hay un gobierno reconocido por unos países y otro que es reconocido por el resto de los países. Entonces, en el medio queda un ciudadano vulnerable que está atravesando por circunstancias que no se le resuelven porque no resuelve ni uno ni otro. Entonces, Colombia, en esta misma posición, ¿cuánto afecta a Colombia que no pueda tener un presidente del lado venezolano con el cual comunicarse con esta crisis, por ejemplo, del coronavirus, con cualquier crisis política, las crisis fronterizas? ¿Con quién se entiende el presidente de Colombia? ¿Ah? La crisis migratoria. ¿A qué horas vamos a poder nosotros atender 5 millones de venezolanos? Por Dios, si ni siquiera podemos atender los propios, como uno dice, nuestros propios pobres. Es que esto es... Si tú vinieras a Colombia y vieras en cada semáforo las familias con niñitos. Y todavía aquí tenemos un poco de estas petristas que quieren comprar ese pasaje al infierno. Es que la imbecilidad colectiva, yo te digo que es una enfermedad bien difícil de desterrar de América Latina. Esto parece que fuera un continente que tuviera un karma. ¿Cuándo vamos a entender que los hechos son los que nos demuestran qué sistemas funcionan y qué sistemas no? Que hay que corregir errores de los sistemas, por supuesto. El de Colombia es un pésimo sistema porque ni siquiera es capitalista, es mercantilista. Aquí hacen plata el que está privilegiado y tiene conexiones. Si no, nadie la hace, usted no compite. O sea, son cosas que uno las dice, se puede cambiar, se podría cambiar. Colombia, vos no accedes a un crédito, sino a unos intereses elevadísimos porque hay un monopolio en el sector financiero. Lo puedes cambiar, lo podrías cambiar, ¿sí? Pero nosotros en los últimos 30 años hemos crecido como país a pesar de la violencia. Lo que yo veo en Venezuela es una destrucción permanente como nación. Cuando ustedes eran los más ricos de América, ¿quién hubiera imaginado, Patricia, como lo repito tantas veces, ver un venezolano en la frontera pasar a Colombia pidiendo un plato de comida? Es que parece una película de terror como la película del coronavirus que nos tienen encerrados. O sea, esto era improbable. Ahora, ¿qué va a pasar? Pobre ciudadano. Pero es que como en América Latina también tenemos puros gobiernos de cobardones y socialistoides, pues los gringos tampoco se iban a meter. Y yo le aseguro que una operación militar de Estados Unidos debe ser absolutamente precisa,
para sacar volando a Maduro, pero tampoco se van a meter, y menos ahora, porque uno decía, viene la reelección de Trump. En este momento no sabemos cómo están las emociones del pueblo norteamericano. Entonces, ¿qué le queda al pueblo venezolano? Si lo ha sufrido todo, Patricia, además déjame decirte, yo nunca pensé que los venezolanos se fueran a devolver en medio o con un propósito de buscar qué, si allá hay más hambre que aquí, pero como aquí se quedaron sin su mínimo vital, que era el diario, porque la mayoría eran vendedores ambulantes, no tienen opción que irse donde su familia, como cuando uno dice, ¿qué voy a hacer? Se acabó el mundo, por lo menos quiero estar con mi mamá con mis hijos. Esa es la razón. Te dicen, si me voy a morir, que sea al lado de mi familia o que sea en mi país. Ha sido la razón del regreso. Es terrible. Esa es la lectura. Y cuando tú dices esto de que Estados Unidos no se va a meter militarmente, cuando uno lo dice la gente se molesta, pero es que a la gente hay que hablarle con la verdad, porque la esperanza que hay en que Estados Unidos, y entonces sería también Colombia, Brasil, se van a meter militarmente, la gente está aferrada a eso. Y no es verdad. Eso no va a ocurrir. No es verdad, pero sin embargo, Trump hizo unos movimientos estratégicos que no hubiera hecho jamás un Obama ni un demócrata. Claro, pero yo siento, María Fernanda, que esos movimientos no han sido repicados de alguna manera por la fuerza opositora en Venezuela. Entonces se queda en el movimiento de Trump nada más. Sí, pero si él le cierra los canales de tráfico de drogas, si él está ahí con obviamente sus buques de guerra, él está mandando un mensaje clarísimo, ¿sí? Y en ese mensaje, además, como lo que te dije antes, va acompañado de la investigación del Departamento de Justicia, que además, alegría me dio Patricia, que por fin una fiscal de la Florida persiga todo ese lavanderío de activos que han hecho los boliburgueses, que además han encarecido toda la propiedad. Todos estos ultramillonarios que están muertos de la risa cuando dejaron a su país empobrecido, que nos ha dado tanta rabia. Es así. Ojalá ocurra lo mismo en Colombia, porque creo que también hay plata por ahí. Y también en España, en Europa hay mucho dinero. Ojalá que pase lo mismo, María Fernanda. Bueno, ojalá. De hecho, en algún momento hubo una propuesta de un representante de otro partido que yo acompañé, pero no fue acogida, que fue perseguir esos bienes de toda esta gente. Es increíble los patrimonios que tienen, o sea, oye unas cifras que solo las oye como cuando ve al rico árabe, pero es que ustedes eran demasiado ricos y ahora lo que tienen es miseria y destrucción. Así es. Bueno, María Fernanda, te agradezco mucho, ojalá tengamos el contacto más permanente. Yo creo que Colombia es fundamental para que se aclaren las cosas en el sentido de la forma de lucha que debe haber en Venezuela. Y ojalá, yo sé que cada país está ocupado de su propio problema, pero ojalá el presidente Duque ponga sus ojos en cosas que ocurren en ese territorio que no son las más convenientes. Así es, Patricia, por la seguridad nacional y por el futuro de las generaciones, porque ustedes ya conocieron lo que es perder la libertad. Así es. Gracias, María Fernanda Cabal. Gracias, un abrazo y qué gusto. Igual para ti. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.